Bueno, me da mucho gusto recibirte, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Carolina, muchas gracias. Argentina, vamos a mostrarlo. Mire, vamos a comenzar por acá porque el otro día charlábamos también en nuestro programa y no tuvimos oportunidad de dedicarle a lo mejor mucho a un libro que me resultó muy interesante. ¿Cuántas veces decimos, con todo lo que tenemos los argentinos, con la diversidad de climas, con la variedad, y sin embargo tenemos un porcentaje muy alto de nuestra población por debajo de los índices de pobreza, cuando no en la indigencia? ¿Qué nos pasa? ¿No somos capaces? ¿Qué nos ha pasado, no? Sí. Yo, uno de los primeros capítulos del libro se llama Una larga historia de pobreza. Entonces cuento que la Argentina empezó a empobrecerse a mediados de los 70, Martínez de Oz, digamos, después del 76, ahí comienza claramente la subida de la línea de pobreza. Ese fue un cimbronazo para la historia de los argentinos. Dejó muchísima gente afuera. Sí. Y la gente que empezó a quedar afuera en aquella época, después ya entró débil a lo que vino después. Vino la hiper de Alfonsín, los 80, sí, la famosa década perdida y la hiper. Sí. La inflación es el peor enemigo de los pobres, y las crisis económicas les pegan otro golpe duro. Después los 90, donde hubo de todo un poco, cayó la pobreza por la estabilidad, pero el ajuste que también hizo Cavallo puso mucha gente en pobreza. Sí. Y después viene otra vez la crisis del 2001, que es otro sogazo espantoso. Enorme. ¿Y qué es lo que se ha ido conformando? Se ha ido conformando un núcleo duro de pobreza que está cronificado, a la que no le llega el crecimiento. Yo, entre los títulos que pensé para este libro, el otro iba a ser Con el crecimiento no alcanza. Porque cuando vos mirás los últimos 8 años de la Argentina, estas tasas chinas de crecimiento, y te das cuenta que hay entre 3 y 4 millones de personas que apenas comen, y que hay 6 millones más, y entre los 10 millones no consiguen salir de la pobreza. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Vos, por razones familiares, y yo también, somos personas que transitamos, por lo menos lo que se denomina algunos cordones de la República Argentina. Esta percepción de pobreza indigna que a veces uno ve en ciertos sectores que a veces no, que uno en general ve en los sectores del conurbano, o enquistada en esas macrocefalias de ciudades como Rosario, en las localidades más chicas del interior se percibe menos. Yo no sé si... Sí, claro, no. La pobreza, sí, la pobreza dura está instalada en los conurbanos. Ese es un trabajo mal hecho por la política, de no poder reciclar hacia una vuelta a casa con oportunidades a gente que a veces está desclasada del lugar. Los conurbanos son el resultado de varias cosas. Sí. Son el resultado de la gente que fue viniendo del interior. Por ejemplo, el conurbano de Rosario, sí, es el resultado de la imposibilidad de crecer de Formosa, Chaco, Corrientes, y fueron cayendo allí. Después los conurbanos son el resultado de la gente que fue cayendo en la escala social. Esto es, aquel señor que tenía una casita de clase media, la casita de 2 aguas, que un día perdió el trabajo porque cerró su empresa, tuvo que vender la casita y fue cayendo. Sí. Y luego cayó a la villa. Y en este último tiempo, y yo lo marco acá en un capítulo que habla sobre el embarazo en la pobreza, hay muchos fenómenos de chicos que se embarazan muy jóvenes, tienen un hijo, 2 hijos, no pueden seguir viviendo con los padres y van al asentamiento. Eduardo, ¿vos tenés algún dato real y cierto? Porque sobre todo en periodos preelectorales algunos datos son flojos, digamos, ¿no?, en su base, pero algún dato real y cierto acerca de cuántos son los planes que subsidian hoy a personas que están lejos de la posibilidad laboral y que reciben... Esta semana sí, creo que hubo un artículo de Martín Di Natale en La Nación, sí, que hablaba del aumento de los planes. Yo francamente en este momento no recuerdo los montos, pero hay un porcentaje sustancial de la gente que está siendo atendida de diversas maneras. Yo siempre he abogado por lo que finalmente resultó ser la asignación universal para niños, claro, y que el gobierno estuvo 6 años negándose a aplicarla. ¿Por qué me parece importante este programa que ha sido enormemente exitoso, por ejemplo, en Brasil? El programa Bolsa Escola en Brasil, sí, claro, que empezó Fernando Henrique Cardoso y siguió Lula, permitió que 28 millones de brasileños, casi una Argentina, entraran a la clase media. Y este programa tiene 3 o 4 cosas muy importantes. Le da a la familia una base para poder comer. Sí. Segundo, incita
a los chicos a ir a la escuela, porque para sostenerlo hay que ir a la escuela y a seguir un plan de salud. Y hay otro tema oculto que para mí es muy importante, que es que ayuda a que la mamá se quede en la casa. Sí. Terminar con esa cosa de que bienvenido sea cuando no hay nada, ¿no? Del comedor comunitario, en donde el niño pierde esa referencia directa que hasta genera cierto respeto y pertenencia por su unidad familiar, en donde la mamá cocinaba, o digamos, o la persona que podía lo hacía si la mamá salía a trabajar, pero pertenecía a ese grupo. Seguro. Y la otra cosa importante de que la mamá esté en casa, o que esté una parte en casa cuando el chico la necesita, es que ayude al chico en las tareas escolares. Para que un chico pueda tener éxito en la escuela, no solo necesita buena nutrición, necesita afecto y estímulo. Afecto, sentirse querido; estímulo, sentirse escuchado, sentirse incentivado a poder hacer los deberes, a seguir adelante en lo que a veces es una cuesta dura, que es terminar la escuela. Ahora, vos sos un hombre con el cual, por eso me resulta muy interesante, se puede hablar desde el campo social y también desde el campo económico, ¿no? Porque obviamente lo estudia y lo conoce. La pregunta mía, a esta altura de la vida, siempre es, bueno, ¿cómo revertimos esta situación para que pasen algunos sectores del asistencialismo a la participación activa en algún proyecto? No voy a mencionar los casos de Uruguay, de Chile, de Brasil, que todos conocemos, pero hay países que hace años, décadas que viven, digamos, gracias a sus pequeñas y medianas empresas. Italia es una muestra de ello, ¿no? Y de su diversificación, y muchas de ellas empresas familiares. Yo no digo construir un modelo similar porque cada país tiene lo suyo, pero a mí me gustaría ver dirigentes preocupados y con soluciones reales, concretas y no grandilocuentes, prácticas para ese sector que no encuentra ese camino. O sea, es que hay un tema muy central en la economía de estos países exitosos, que es un gran fracaso en la Argentina, que es la posibilidad del crédito. Sí. ¿Y qué tiene que ver? El crédito tiene que ver con uno de los peores vicios de nuestro país, y yo en el libro lo digo casi reiteradamente, que es el problema del cortoplacismo y las crisis permanentes. Digo, ¿por qué en la Argentina una pyme se tiene que financiar al 25% anual? Es una locura, no puede hacer. No lo puede soportar, y en el país de al lado lo puede hacer al 8%. Sí. Bueno, yo tengo una respuesta que la puedo dar porque lo digo sin compromiso, porque las entidades bancarias nuestras no son bancos, no cumplen esa porción de rol social, salvo contadas excepciones, que deberían cumplir. Entonces, ¿de qué vive hoy un banco? De lo que le deja como rentabilidad la financiación de la tarjeta, que el clase media no puede alcanzar a pagar. El banco no quiere tomar riesgos, Carolina, no. Porque en la Argentina hemos tenido una crisis cada 10 años, pero crisis machaza, comparable a las crisis que han volteado gobiernos. De hecho en Argentina los han volteado, voltearon 2, y cada 5 años una crisis más chica. Tuvimos el tequila, después tuvimos la crisis del año pasado. Entonces los banqueros se cubren y no prestan a largo plazo. Sin crédito, mirá, no hay pequeñas empresas porque no pueden aguantar. Yo lo digo acá, sin crédito, el señor que consigue un trabajito, vamos a suponer un señor que changueaba, sí, de golpe consigue entrar a trabajar a una empresa donde lo ponen en blanco y demás, pero él tiene una mochila terrible, no tiene casa, no tiene fondos ahorrados para mejorar la educación de su hijo, está en una escuela pública mala y no puede... No tiene sueños. No tiene sueños. Entonces, ¿qué pasa? La financiación es lo que acerca el futuro al presente. Claro. Entonces, el tema de no tener financiación o tener tasas del 25% es una destructora de la posibilidad de que esta gente se integre plenamente, porque no hay empresas que lo tomen, porque él mismo no puede salir adelante. Por eso que la Argentina necesita pensar tanto en el largo plazo. El largo plazo se consigue con tasas de interés razonables, entre otras cosas. Sí, el país no puede crecer e incluir con tasas del 25%, ¿no? Yo escucho que cuando yo siempre tengo mucho cuidado en esto, porque cuando digo nuestra clase dirigente, la verdad que también me incluyo, porque los comunicadores de alguna forma dirigenciamos la opinión, porque quiera que no, uno la compromete, no hay asepsia en la información, así que esto siempre tómelo con pinzas, pero líderes somos todos aquellos que tenemos posibilidad de comunicar algo, de responsabilizarnos por algún área. Pero yo digo, el tema del crédito es un tema que podría estar focalizado, por ejemplo,
en los discursos preelectorales. Bueno, si nosotros vamos a hacer esto, o vamos a hacer un banco, o construir con las entidades bancarias un modo de que aquella persona que tiene un sueño, que tiene una inventiva, que tiene una realidad, pueda llevarla a cabo sin que todo el peso recaiga sobre ver si puede juntar ese pesito para arriesgar hacia todo o nada, ¿no? Absolutamente. Yo te cuento un caso, uno de mis hijos, que realmente ha sido un chico muy brillante, se especializó en el exterior en temas de tecnología muy intensiva, volvió a la Argentina, puso una pequeña empresita para dar un servicio de internet muy bueno, sí. Y lo que logró fue lo que le mató a la empresa, porque él consiguió de clientes a empresas muy grandes. Sí. Las empresas muy grandes pagan a 90 días, 180 días. No lo pueden resistir. No lo pudo resistir. Claro. Y aguantó 2 años hasta que Marcos, cuando facturaba, tenía que pagar el IVA. Claro. Entonces, y le daban una factura a 90 o 120 días. Y si es provincia, que ingresos brutos. Absolutamente. El sistema está en contra del crecimiento independiente. Totalmente. Entonces, y por eso, y el tema social también. El drama de la vivienda en la Argentina. El drama de la vivienda en la Argentina es la falta de crédito. Es por el cortoplacismo, pero también es por el tema de la inflación, porque si vos prestás largo y la inflación se dispara y vos banquero, prestaste en pesos, perdés. Exacto. Si vos, tomador de crédito, tomás a tasa variable, morís. Entonces, es un problema dramático de la Argentina el hecho del cortoplacismo. La Argentina vive al día. Y estamos hablando de un país como el nuestro, que está inmerso en una crisis que se percibe, porque cuando uno va al exterior y en estos mismos momentos y ve como otras sociedades a veces le prestan atención, algunas sí, algunas no, de acuerdo a las características que tienen. Si uno va seguramente hoy a países como Holanda, a mí me ha ocurrido esto en el invierno de ellos, digamos en el verano, verá que hay una característica del ciudadano holandés, que es hacer muy austero en sus gastos. A lo mejor si uno va a otras ciudades de Europa ve que el gasto sigue y uno también se pregunta, bueno, forman parte a lo mejor de países endeudados, ¿no? Como puede ser el caso de España. Esto no es abrir un juicio de valor, esto es mostrar una realidad como es. Pero Argentina, que yo creo piloteado esto de habernos tomado la crisis del 2001, tuvo sus enormes desventajas y por otro lado también el que no nos permitían tener compromisos internacionales muy grandes, ¿viste? Porque Dios atiende en todas partes, pero parece que a nosotros nos mira mucho.